Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, pues el día de hoy estoy muy contento de poder cumplir el sueño de grabar este episodio con pues, el mejor baterista de México, muchos lo catalogamos así, el maestro Antonio Sánchez. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, gracias. Aquí estamos. Me decías que Eh, ahorita estás en Florida, ¿no? sí, visitando a la abuelita de mi esposa Tana y la abuelita. Angelique tiene 102 años y vive sola. 102 años, wow. 102 años. Y es una fuente de energía y de vitalidad la señora, impresionante. ¿Te gustaría llegar a 102 años a ti, Antonio? Pues si llego como llegó ella, o como está llegando, pues tal vez, pero no sé. Entonces, se me hace un poquito excesivo, la verdad. Pero ella está fantástica. Es que sí, digo, mientras podamos vivir como tiempo de calidad, yo Exacto. creo que está bien, ¿no? Pero Exacto. Hay eh, gente que es mucho más joven, obviamente, y que está en mucho peor estado. Y vivir así debe ser difícil, ¿no? Con limitaciones físicas y mentales, pues ya empieza uno a pensarla más. ¿qué sentimientos te trae a ti la muerte, Antonio? Bueno, pues mientras más viejo se pone uno, obviamente más te vas dando cuenta de tu propia fragilidad y sobre todo que ha habido mucha gente cercana. Estoy en la edad en la que ya amigos han muerto, muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos están también muriendo. Así es que bueno, es parte de la vida, pero uno se va dando cuenta cada vez más de la fragilidad del ser humano, ¿no? Y de la efemeridad también, ¿no? Totalmente. No, a mí fíjate que algo que me replanteó mucho, digo, obviamente a casi todos, el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan frágiles en un segundo como especie, ¿no? Exacto. Sí, y eso que, mira, la pandemia no fue lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? En cuestión de la gravedad de la pandemia en sí. No, pudieron haber sido otro tipo de enfermedades que le pudieran haber dado a la gente que hubieran sido mucho más letales de lo que fueron. Y digo, no es que esté minimizando lo que pasó, pero no estábamos preparados y mira cómo nos fue. Imagínate si hubiera sido algo mucho más grave, hubiera sido realmente mucho más desastroso. Entonces, pues sí, la pandemia hizo recalibrar muchas cosas y sí, tratar de apreciar más lo que uno tiene y también darse cuenta de lo frágil y lo efímero que es todo. Oye, Antonio, ¿en qué estás ahorita? ¿En qué momento de tu carrera? ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, hablando de la pandemia, ha sido un momento extraño también, porque obviamente la industria tuvo una contractura brutal, la industria musical. Mm, Y creo que en cuestión de la música creativa siempre ha sido marginal, siempre ha estado con el mínimo de oxígeno funcionando y después de la pandemia me parece que fue peor, ¿no? Siento que el oxígeno que había ahí abajo eh, se nos fue bastante y se fue hacia la parte de arriba, que es la parte más comercial, la parte que sabe la gente que va a vender, la industria sabe a lo que va y no necesitan realmente pensarle mucho, ¿no? Se nota que ha habido un cambio en cuestión de lo que quieren presentar promotores, lo que quieren arriesgar por música nueva, por música creativa, por música bien hecha. Y me parece que no está ahí la energía. La energía es tratar de llenar estadios con lo que sea que sabe uno que va a funcionar y que sabe que va a llenar. Ya como que no se le está apostando de la misma manera a la música nueva, a menos que sea música muy comercial y que tenga ya el branding y el look. Me parece que ahora también los artistas
que están saliendo por TikTok, por Instagram, por YouTube, y que tienen cierto look, cierta edad, ¿no? Y que ya tienen su branding muy, muy específico, es lo que los promotores están agarrando también, ¿no? Entonces creo que ha cambiado mucho, mucho, mucho desde la pandemia. Yo tengo la gran fortuna de que de una u otra manera me la paso trabajando con un proyecto, ya sea con mi proyecto, de invitado en otros proyectos. También he estado haciendo más cosas en cuestión audiovisual. Estoy haciendo otra serie de televisión, hice una hace año y medio. Ujú. Estoy haciendo otra que se llama Stacks, que es una serie británica. Está muy buena, está muy chistosa y es de ese humor negro británico muy seco, que hay unas cosas muy chistosas, pero al mismo tiempo pasan unas cosas espantosas, ¿no? Entonces está siendo un reto musicalizar esto. Y ya obviamente después de Birdman, pues la gente me empezó a llamar más, Ujú. pero obviamente por lo que se me conoció fue por lo del el score de batería. Entonces ahora estoy tratando de hacer eh, scores que no sean solamente batería, para mostrar un poco más mi rango como compositor, como productor eh, y como multiinstrumentalista también, que estoy tocando toda clase de instrumentos en esta serie. Estoy haciendo también algunos trabajos comerciales, una campaña de Lacoste, Chemise Ok, Lacoste, increíble. donde sale Venus Williams, Djokovic, en fin, es una campaña bastante grande que creo que va a salir ahora a finales de mes. Así es que un poquito de todo, y es la única manera en la que los músicos que hacemos música creativa podemos sobrevivir en estas épocas, ¿no? Oye, Antonio, a ver, siendo muy honestos, ¿tú consideras que este es un buen momento de la historia de la música para dedicarse al jazz? No, no, realmente no. Digo, no sé si en algún momento haya habido un momento, en algún momento histórico, haya habido ese momento que dices, ahora sí está. Bueno, tal vez en los 40, en los 50, que cuando el jazz era música popular, ¿no? En los big bands y todo eso. Tal vez en ese momento, pero ahora es una música tan marginal, es como dedicarse a la ópera, Ujú. ¿no? Es un público muy reducido. Creo que es Está más cambiando reducido que la mucho. ópera, ¿eh? Creo que es más reducido que la ópera Es incluso. probable y sobre todo que tiene mucho menos apoyo de instituciones, ¿no? La ópera siempre como que, por ejemplo, el Met de Nueva York, ¿no? Eh, la Scala de Milán, o sea, son instituciones que llevan mucho, mucho tiempo y que han sido apoyadas por el gobierno de una u otra manera. Con el jazz no funciona así, generalmente. Es mucha iniciativa privada y es muy poca, muy poca. Entonces, no es un buen momento para la música creativa en general, creo yo, pero eh, siguen habiendo avenidas, ¿no? Siguen habiendo maneras de ganarse la vida, son difíciles y creo que ahora es muy importante la ecuación de los medios sociales, las redes sociales, Spotify, Apple Music, las plataformas digitales, todo esto hace que tus números sean básicamente lo que deciden qué es lo que van a arriesgar en ti los promotores, ¿no? Que ponen conciertos. Y ya me ha pasado a mí, ¿no? Que me están analizando en tiempo real. He estado hablando, por ejemplo, con un promotor, no hace tanto, un agente más bien, un promotor. Ujú. Y mientras estábamos platicando de mi historial, eh, de lo que he podido hacer en el extranjero, en México, etcétera, iba haciendo cosas en la computadora y resulta que estaba viendo mis números de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Spotify, de Apple Music. Y me decía, pues mira, tú deberías de tocar en este tipo de lugares, no en este. O sea, como si te estuvieran dando una hipoteca, Sí, ¿no? como Así de una frío. consultoría en tiempo real, ¿no? O Sí. sea, Sí, y eso es bastante molesto, bastante triste porque uno lleva una carrera muy extensa de muchos años y te la reducen a números, ¿no? Exclusivamente. Y la triste realidad es que muchas veces es bastante preciso.
¿no? La ecuación, porque así funcionan las cosas ahora, ¿no? La gente se maneja a través de las redes y si tienes buenos seguidores en las redes, generalmente ahora se traducen un poco a lo que va a pasar en vivo, que antes no era así, antes era como un extra y ahora al revés, la gente que tiene muchos seguidores son la gente que los promotores prefieren, en lugar de gente que tiene una carrera muy extensa, pero que no tiene muchos seguidores o no tienen siquiera redes sociales. Así es que es la triste realidad que estamos viviendo. Que a veces yo creo, Antonio, que no es tan preciso el reflejo del número de seguidores contra los tickets que puedas vender, ¿sabes? Eh, Sí, creo que de las dos maneras. No tal vez hay gente que tal vez no refleja tantos seguidores, pero tienen carrera y ya tienen una base de fans lo suficientemente estable como para prever más o menos cuánto van a vender. Pero también hay un montón de festivales que están contratando a los chavitos y a las chavitas que tienen un montón de seguidores y que no tienen absolutamente nada de carrera. No, a esos como que sí están más dispuestos a arriesgar. Oye, Antonio, ¿tú qué piensas y qué sientes cuando te catalogan como el mejor baterista de México? Bueno, pues no- eso es muy subjetivo, obviamente, ¿no? Ujú. Es decir, el mejor músico, puedes decir el corredor más rápido, ¿no? Puedes decir cosas que se pueden medir, sí las puedes decir, ¿no? Tengo el récord mundial de 100 metros, eso lo puedes decir. Pero el arte, la música, todo esto es tan subjetivo. Y bueno, obviamente me halaga, ¿no? Pero también estoy consciente que es increíblemente eh, irreal, ¿no? Lo que sí se puede medir es que soy probablemente el músico de jazz que más la ha armado fuera de México, ¿no? A nivel mundial, a nivel extranjero, el que ha tocado con más personalidades históricas ya del jazz, como Chick Corea, como Gary Burton, como Pat Metheny, Charlie Hayden, Toots Thielemans. En fin, he tenido una suerte impresionante. Trabajé muchísimo, obviamente, para que esa suerte también estuviera a mi favor. Eso tal vez sí lo puedo decir, pero así el mejor, todo eso es subjetivo y hay que tomárselo con un granito de sal siempre. Sí, quizás digo, no es algo tan medible como en cuestión de estadísticas, pero a ver, Antonio, siendo honestos, el desarrollo de tu carrera es incomparable con el de muchos músicos mexicanos. Y bueno, más aún, hablando de un género, pues bueno, tan de nicho como el jazz, aún así lograr sobresalir en un género así, creo que es aún un reto mucho más complicado y siendo extranjero, ¿no? Eso ha sido lo más difícil porque, mira, hay muchos bateristas, por ejemplo, muchos músicos latinos que cuando se van a Estados Unidos están tocando música latina, ¿no? Ya sean músicos cubanos que se vuelven famosos, ¿no? Pero tocando música afrocubana, músicos Claro. brasileños que se vuelven famosos, pero tocando música brasileña. Y yo como realmente me fui sin tener una personalidad muy ya definida musicalmente por lo que estaba haciendo en México, que era rock and roll, básicamente. Eh, entonces eso como que me permitió ser un poco más fluido, más libre con mi personalidad musical. Y realmente lo que quería yo tocar era jazz, no tocar jazz latino. Era lo más fácil para mí, ¿no? Porque empecé tocando con Pedrito de Rivera, con Danilo Pérez, con David Sánchez, gente que estaban muy metidas en el jazz latino y era lo más fácil para mí. Me llamo Antonio Sánchez, soy de México, toco jazz latino. Inclusive, entre los latinos, como mexicano, los puertorriqueños o los cubanos o Sí. los panameños, no, los dominicanos no te tienen el mismo respeto que si eres caribeño, ¿no? Ah, tocando música brasileña también, o sea, sé tocar música brasileña, pero no. Mi intención no era tocarla ni competir con los músicos brasileños realmente. Yo lo que quería era abrir mis horizontes musicales y tocar jazz con los músicos que realmente tocan jazz, ¿no?
como los músicos que mencioné hace ratito, ¿no? Era mi meta, por ejemplo, con Chick Corea, que fue como mi entrada al jazz a través de su Chick Corea Electric Band, que fue lo que escuché por primera vez que realmente me hizo querer meterme ya más en la cuestión del jazz. Era una de mis metas tocar con él, era una de mis metas tocar con Pat Metheny. Increíblemente se me hicieron realidad y siendo extranjero, sobre todo, ¿no? Que es mucho más fácil que llamen a un americano, obviamente, que trae esta música por dentro muchas veces, a un mexicano que la aprendió cuando yo empecé a aprenderla cuando tenía, no sé, 17, 18 años. Así es que hay gente que me llevaba mucha ventaja, pero por suerte me pude meter ahí de alguna manera y trabajar con toda esta gente. Bueno, yo sí te puedo decir, Antonio, que para mí sí eres un orgullo mexicano y Gracias. pues gracias por representarnos de esa manera, de verdad, qué chido. Pues, se O- agradece. Oye, Antonio, ahora, en sus inicios, el discurso del jazz, desde mi perspectiva, era un discurso basado en la libertad. Obviamente, por los inicios y sobre todo por la segregación afroamericana, ¿no? Considero que fue así. Desde tu lectura hoy, ¿cuál es el discurso del jazz? Pues creo que sigue siendo, y eso significa completamente para mí también, ¿no? Cuando me preguntan qué es el jazz para mí, significa libertad, ¿no? Libertad total de expresión. El último disco que hice, por ejemplo, con Dave Matthews y Trent Reznor y Kimbra, Michelle Ndegeocello, o sea, gente que no tiene realmente mucho que ver con el jazz que normalmente hago yo. Pero las herramientas que me ha dado el jazz me han servido para hacer cualquier tipo de proyectos, ¿no? Lo que te da el jazz es eso, ¿no? Es como una amplitud musical muy, muy, muy variada y también que el jazz es muy inclusivo, ¿no? El jazz invita a otros tipos de música a ser mezclados. Es como es un tipo de música que es muy fácil para mezclar con otras cosas. Y para mí, eso es lo que significa ahora para ser músico de jazz, ¿no? Poder tener la libertad de hacer un disco que sea medio pop, medio rock, pero mezclado con las cosas que sé hacer, ¿no? Y creo que en general el- la definición del jazz tiene mucho que ver con eso, con la libertad total de expresión y sin tener preconcepciones de cómo debe sonar el jazz, de cómo debe ejecutarse el jazz, ¿no? Debe haber libertad dentro de todo esto, si no, creo que estás fracasando al proceso creativo que invita el jazz. Alguna vez leí una frase de Santana, decía algo así como que el rock es una piscina y el jazz es un océano, Mm, ¿no? sí, pues sí, tiene mucho de verdad lo que dice, porque te digo, el jazz lo que te da es las herramientas rítmicas, armónicas, melódicas y sobre todo, obviamente, la capacidad de improvisar, ¿no? Entonces, gracias a eso he podido tocar con músicos de todo el mundo que tocan todo tipo de géneros porque aprendes a adaptarte, ¿no? Y yo siempre digo esta frase en las clínicas, en las masterclasses que doy, que ser músico de jazz es estar cómodo estando incómodo. Estás cómodo porque estás completamente acostumbrado a la incomodidad de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, sea lo que sea, que te tiren, que te pongan enfrente, sea la situación en la que estés, sabes que la vas a poder librar porque tienes la preparación, la capacidad, la teoría, la experiencia para poder, por lo menos no hacer el ridículo en ninguna situación, ¿no? Ya sea que me pongan a tocar cumbias o me pongan a tocar bebop, sé que la voy a librar de alguna manera, a menos que sea una música increíblemente específica, ¿no? Que sea, no sé, música de Marruecos, ¿no? Que Ujú. tiene un lenguaje muy, muy específico. Entonces, bueno, ya
ahí tienes que prepararte mucho más, pero de cualquier manera tenemos los jazzistas el oído tan abusado que podemos de alguna manera tocar y convivir con músicos de todos lados. Y lo hemos hecho, ¿no? Inclusive con músicos de Marruecos, sin haber practicado, ni mucho menos antes con ellos, pudimos llegar y tocar armoniosamente junto con ellos. Entonces, ese tipo de experiencias y ese tipo de preparación es lo que te das cuenta que el jazz te va dejando con los años. Oye, Antonio, ¿cómo fue la experiencia pues, de colaborar con Dave Matthews y con Trent Reznor? Pues padrísima, la verdad, porque son músicos increíblemente famosos, exitosos, que, o sea, no tendrían por qué haberme hecho el menor caso, realmente, porque a ellos no les sirve no estar en un disco mío. A mí me sirve que ellos estén en un disco mío, pero a ellos no. Es como, ¿no? Yo le estaba tirando para arriba. Yo soy el menos famoso de todo el disco, básicamente, Pero hay una, ¿no? perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay una diferencia entre la fama y el prestigio, Antonio. Y yo creo que tú quizás no das fama, pero das prestigio. Bueno, creo que volvemos a lo de Birdman, que ha sido algo muy útil porque gente que no me conoce de otra cosa tienen esa referencia, ¿no? Y generalmente es una película que le gustó mucho a artistas en general, y a músicos. Entonces a Trent Reznor le encantó, él mismo me dijo que había inventado, ¿no?, un lenguaje nuevo para musicalizar películas. Dave Matthews lo conocí a través de Bela Fleck, lo conozco bien, hemos tocado mucho. Eh, Así es que bueno, fue muy padre poderlos contactar personalmente a través de un texto, de un email y empezar una conversación y de repente que me regalaran la oportunidad de reinventar su música, ¿no? Que eso es una composición es como un bebé, ¿no? Es algo muy, muy personal que pasaste mucho tiempo conceptualizando. Y el hecho que me hayan dado sus composiciones y que me hayan dado la libertad y la oportunidad de reimaginar sus piezas, pues es un ultra un honor para mí que me hayan dado esa confianza. Oye, Antonio, bueno, obviamente siempre sigo mucho lo que estás haciendo. Y el año pasado, sí fue el año pasado, según yo, te vi haciendo un Tiny Desk con Bad Hombre. ¿Cómo Mm. fue la experiencia? Muy difícil, la verdad. Tocar en Tiny Desk yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay porque no puedes llegar y hacer lo que haces en cualquier escenario. Para empezar, los cantantes no tienen micrófono, cantan a capela. Ves el micrófono ahí en los videos, pero ese micrófono es lo que escuchas cuando ya lo estás oyendo producido, después, ¿no? Ya que lo mezclaron. Pero tú ahí, cuando estás tocando, no oyes los micrófonos. No hay Entonces, monitoreo. no hay monitoreo. Entonces, Tana tuvo que cantar mucho más fuerte y nosotros tuvimos que tocar mucho más abajo. Me parece un tratamiento un poco ilógico e injusto con los cantantes, porque los tecladistas sí traen su amplificador, los bajistas también, los guitarristas traen sus efectos, sus pedales, y Tana, que parte de su instrumento es los efectos y los pedales, que también se ha vuelto muy, muy buena con eso, pues a ella no la dejaron usar absolutamente nada. Entonces me hace algo arbitrario y no muy que tenga un fin artístico, es un reto definitivamente y fue una experiencia muy padre, pero es un poco injusto con los cantantes, definitivamente. Que todo el mundo pueda tocar su instrumento normal y ellos tengan que estar haciéndolo a capela, pues es un poco extraño. Creo que no cuesta nada meter un in-ear y ya, ¿no? O sea, Claro. tal vez. Sí, sí, sí. O un par de bocinas, lo que sea, ¿no? Para poder escucharse mejor. Pero por eso ves a todos los bateristas tocando o con escobillas o con los rods, ¿no? Yo toqué con unos como unos pads, unos parches de tela que puse encima de los tambores para que el volumen bajara considerablemente. Y aún así fue difícil, ¿no? Y yo casi no oía a Tana mientras estábamos tocando, pero bueno, creo que ese contexto está muy bien si vas a tocar en dúo, si vas a tocar
piano y una voz, guitarra y voz, ese tipo de cosas también. Pero bueno, fue un poco complicado, pero también fue un honor estar en un lugar donde ha tocado todo el mundo, desde The Smile, desde YouTube, en fin, no, hasta Taylor Swift creo que la hizo. Sí, 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 sí estuvo ahí. Sí, Bueno, sí, o sea, todo el mundo a Coldplay, nivel sí. popular ha estado ahí, sí, sin duda. O sea, es una Sí, maravilla. entonces pues se ha convertido en un fenómeno cultural realmente. Oye, Antonio, yo no sabía, digo, me enteré hasta ver tus redes sociales que tu abuelito es Ignacio López Tarso. Digo, obviamente a él lo ubico y de hecho tuve el honor de conocerlo, pero nunca supe esa conexión hasta que falleció y vi que subiste una fotografía. Sí, sí, bueno, obviamente mi abuelo fue una de las más grandes influencias en mi vida artística, al ver a alguien que tenía tanto amor por su trabajo, tal entrega, y aparte ver a alguien que era tan feliz haciendo lo que hacía y exitoso, además, porque tal vez si hubiera sido un actor frustrado, un artista que hubiera tenido que hacer otra cosa a la par, tal vez a mí me hubiera dado más miedo animarme a hacer esto de la artisteada, ¿no? Pero al verlo tan pleno y tan exitoso, pues eso como que nunca me pasó por la cabeza que yo no pudiera tener éxito, ¿no? Y como yo no tenía un plan B, que creo que es una de las cosas más útiles como artista, es no tener un plan B, porque al tener un plan B, entonces tal vez estás todo el tiempo pensando, si no te está yendo bien, a lo mejor es momento de cambiar, pero eso nunca fue una posibilidad para mí. Y pues creo que gracias a eso, pues le pones toda tu energía a lo que estás haciendo y generalmente reditúa tarde o temprano. Y digo, sin duda alguna, él tuvo esa misma mentalidad, ¿no? O sea, Sí, porque a mí algo que admiré mucho de tu abuelito es, y que es algo que yo quiero hacer, que puedes decir, otro ejemplo es John Williams, es nunca dejar de trabajar, porque creo que eso exacto. te mantiene vivo. Bueno, y también cuando uno se pone viejo, creo que lo que más trabajo debe costar es el sentir que eres irrelevante, y que eres un estorbo y que la gente realmente no te necesita, ¿no? Y al tener esa edad y todavía sentir el aplauso del público, que te quieran contratar todavía para hacer algo en la televisión, etcétera, debe ser algo que te mantiene vivo, ¿no? Roy Haynes también, Ujú. el increíble baterista que también creo que acaba de cumplir 99 años. Aunque él ya básicamente no está tocando, pero hasta hace muy poco estaba tocando y saliendo de gira todavía. Y aunque su mente ya no estaba ahí 100%, igual tocaba increíble, ¿no? Y creo que eso lo mantuvo joven durante mucho, mucho tiempo. Bueno, Antonio, ahora, desde esta perspectiva que tienes de tu vida en donde has logrado mucho, 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 y has logrado seguramente cosas que nunca imaginaste. ¿Con qué sueñas hoy en día? Mira, lo increíble de esto es que uno ve a la gente desde fuera, ¿no? Y tal vez muchos músicos me ven a mí como que no, este tipo la tiene, pero armadísimo. ¿Y de qué se va a preocupar ya? ¿No? O sea, el trabajo no le falta, este, siempre parece que está haciendo cosas. Y la verdad de la vida es que uno siempre está batallando, no, sé, no importa en qué nivel estás. Eh, yo digo, todavía son dicotomías muy interesantes, ¿no? Porque de repente, o sea, me puede llegar esta serie de televisión que estoy haciendo, el comercial de Chemis Lacoste. Voy a hacer mi debut en Carnegie Hall el 26 de abril, ¿no? Con mi propio grupo. En fin, cuando lo ves desde afuera, estoy haciendo el 10º aniversario de Birdman, entonces estamos haciendo diferentes conciertos por Estados Unidos, todo en este mes, ¿no? Y al mismo tiempo es una friega. O sea, nunca deja de ser una friega, nunca dejas de preocuparte realmente. Si quieres estar realmente ocupado, es estar trabajando todo el tiempo.
Y también para vender boletos siempre es un reto, ¿no? Porque como estábamos hablando, el jazz es un tipo de música que no es taquillero. Entonces tienes que hacer tanta promoción. Siempre estoy preocupado de si voy a vender boletos o no. Y el problema es que si no vendes boletos esa vez, entonces para la segunda vez que quieras regresar, te van a ofrecer menos dinero, Claro. ¿no? Y el irse de gira es un reto constante, todo el tiempo. Porque si salgo, por ejemplo, con Bad Hombre, somos cuatro en el grupo más un ingeniero de sonido. Entonces, si vamos a ir a tocar fuimos una vez a China y una vez a Japón, ¿no? El año pasado, a final de año. Entonces, para ir a cualquiera de estos lugares, yo tengo que comprar los boletos de avión para 5 personas y antes de tocar una nota, ya tengo 15,000, $20,000 endeudados en mi tarjeta de crédito, sin haber tocado una sola nota. Y vas a tocar, te pagan, y de ahí, bueno, son todos los gastos que ya tuviste, de boletos de avión, de taxis, le vas restando, les pagas a todos tus músicos, les pagas al ingeniero de sonido, le das comisión a tu agente, 10%, a mi manager 15%, y lo que queda, eso es para mí. Y muchas veces queda, muchas veces no queda, ¿no? Entonces saliste a tocar gratis y a veces sales a tocar y perdiste dinero. Lo cual, por ejemplo, si tú estás sentado en Carnegie Hall y me ves en el escenario y dices, se debe estar metiendo un varo este tipo por este concierto. En ese concierto no voy a ganar un centavo por los gastos que he tenido. Entonces, son dicotomías extrañas que tiene la industria, ¿no? A este nivel. Entonces, yo lo que quisiera, con lo que sueño, fue que fuera un poquito más fácil, ¿no? En algún momento, que fuera más fácil vender boletos, que fuera más fácil que la gente viniera, ¿no? Y pagara buen dinero, que fuera más fácil mantener lo que estás eh, ganando con esos conciertos para sencillamente poder estar más relajado para el concierto que viene, ¿no? Y una vez Pat Metheny me dijo, irte de gira es como hacer una campaña electoral, ¿no? Entonces, si viene la gente, entonces te votaron por ti y te reeligieron para que regreses. Si la gente no viene, es que no hubo, la campaña de reelección va a ser mucho más difícil. Así es que con eso sueño yo todo el tiempo, ¿no? Cuando llegó Birdman, las cosas se sintieron un poquito más fáciles, pero ahora 10 años de distancia, hay cosas y post pandemia, hay cosas que son muy complicadas. Por suerte me han llegado cosas de televisión que me han alivianado bastante, pero gracias a eso es que puedo salir de gira y tal vez no me preocupe tanto por si voy a ganar o no voy a ganar dinero. Entonces, mucha gente que no tiene la opción de hacer televisión o cine como yo, pues tienen que enseñar, ¿no? Claro. Entonces, se van a viajar por todos lados enseñando para poder complementar, ¿no? Lo que ganan o lo que no ganan o lo que pierden tal vez cuando están de gira con sus propios proyectos. Y eso sobre todo cuando eres líder de tus propias agrupaciones. Cuando yo soy acompañante y la gente me contrata, me pagan muy bien, ahí sí. Y Sí, no me claro, tengo que como preocupar de músico. nada. Claro, Sí, sí, sí. claro, músico contratado, ¿no? Y me pagan mi boleto de avión y yo nada más me presento, estoy preparado y toco lo mejor que puedo y por eso la gente me paga. Pero cuando es tu propia agrupación y tu propio proyecto, ahí es cuando ya se vuelve muy, muy complicado. Y además que es un modelo económico muy raro, ¿no? Porque estás metiéndole y metiéndole dinero. Por ejemplo, si tienes varias cosas a lo largo de 3 meses, pues tengo que estar comprando los boletos y hoteles de aquí a 3 meses, pero ya tengo que pagar mi tarjeta de crédito el mes pasado, Sí, es cierto, sí, sí, ¿no? sí. Pero no me han pagado absolutamente nada de lo que voy a hacer en 3 meses, porque si lo compro ya llegando muy cerca al concierto, me va a salir el doble el boleto. Entonces O tengo que igual y no comprarlo con consigues mucha nada, antelación. ¿no? Exacto, también. Entonces es siempre estresante y siempre complicado ser tu propio jefe y ser líder de tus propias agrupaciones. Pero
Lo hago porque me llena lo suficiente, me sigue gustando lo suficiente y me reditúa artísticamente, ¿no? De una u otra manera. Oye, Antonio, ¿cómo se dio? Y digo, no puedo imaginarme lo que representa debutar en el Carnegie Hall. Pues siempre es por, este tipo de cosas es por la gente que ya te conoce de antes, ¿no? El que me contrató, digamos, para presentarme ahí, es una persona que se llama Danny Melnick, que es director del Festival de Saratoga, donde ya he tocado mucho, he tocado con un montón de gente. Entonces, digo, gente que ya conoces y te conoce del medio desde hace mucho tiempo y pues de repente te dan una oportunidad. Y pues al principio se estaban quejando mucho de que no estaban vendiendo boletos, todavía no tenía un grupo, ¿no? Con el que me iba a presentar porque Bad Hombre no era un grupo, el grupo indicado para presentarme ahí, Mm. por la acústica, por el tipo de lugar que es. Entonces decidí poner un grupo un poco más clásico, digamos, de jazz. Entonces tengo a Joe Lovano, a Chris Potter, a Joey Calderazo, a Larry Grenadier, que bueno, en el mundo del jazz pues es como tocar con los Beatles, ¿no? Un poco. Así es que, bueno, pues estoy feliz de que este tipo de gente acceda a tocar conmigo, ¿no? Yo me sigo viendo como un chavito de México, muchas veces, ¿no? Que tocaba en repetición. Y sigo a veces teniendo un poquito de síndrome de impostor, ¿no? Inclusive por ser mexicano, por no ser estadounidense siquiera, y por estar tocando este tipo de música que empecé a tocar muy tarde en mi vida. Así es que, bueno, eh, es un honor que este tipo de gente acceda a tocar conmigo. ¿Cómo fue tu infancia, Antonio? Pues fue bastante normal, creo yo. Por suerte, mi madre es una melómana empedernida y mi abuelo era un artista consagrado. Y creo que la combinación de estar escuchando música a través de mi madre, de ver a mi abuelo con éxito, pues hizo que, ¿no? Mi vida y mi oído me fueran llevando a ciertos lugares que tal vez, no sé, o sea, fue suerte también, ¿no? Porque ya tenía la música en la cabeza, ¿no? El rock and roll, que escuchaba mi mamá, los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todo eso ya lo tenía bien masticado, ¿no? Cuando estaba muy chavito y de repente mi tío Ignacio, que tenía una novia, Ana, que tenía un hermano, Fito, que era baterista, por azares del destino, pues estaban juntos ellos y llegué yo y un día fuimos a su casa y vi la batería de Fito ahí en la sala y fue un impacto tan brutal cuando yo tenía 5 años que eso me hizo querer hacer eso por el resto de mi vida, ¿no? Y eso fue algo muy afortunado, ¿no? Porque mucha gente no está expuesta a ese tipo de cosas, no está expuesta ni a la música, ni a un instrumento en vivo, ni a tener una familia artística. Si mi familia hubiera sido doctores, tal vez yo no estaría haciendo esto, ¿no? Pero al ver que mi familia, mi tío también es actor, mi mamá escribía de cine, ha estado metida en esa industria durante mucho tiempo, entonces pues fue algo más o menos natural para mí. Pero fue una muy buena infancia, no tengo ninguna queja. Oye, Antonio, ahora te acercas, conoces la batería, son tus primeros momentos. Tengo entendido que fue como por ahí de los 5 años, pero de ahí, ¿cómo empieza ya formalmente tu carrera? O sea, ¿en qué punto consideras que ya arrancas? Pues es que, bueno, tuve mi etapa en México, ¿no? Que fue desde que empecé a tocar a los 5 años, empecé con mi primer grupito, que nos llamábamos Máquina Negra, muy bien, que luego, bueno, Hans Mues, que era el guitarrista de Máquina, él siguió con ese grupo y creo que se convirtió en Máquina nada más después, pero nosotros éramos Máquina Negra y éramos como los White Stripes, eran guitarra y batería. Y desde ahí empecé tenía otros grupitos de rock por ahí, tocábamos en Rocotitlán, tocábamos en el Look, festivalitos por aquí y por allá. Entonces, bueno, mi carrera empezó en México realmente, pero
cuando me fui a Estados Unidos y empecé a tocar localmente en Boston, también fue como al año de haber llegado. Entonces ahí ya empezó mi carrera en Estados Unidos, pero era muy local todo, ¿no? Y cuando empezó mi carrera en las grandes ligas, ya es otra cosa, que fue en 1997 cuando empecé a tocar con Paquito Rivera por primera vez. Y de ahí ya empecé a conectar con Danilo Pérez, con David Sánchez, con Pat Metheny, y de ahí ya fue por lo que la gente me conoce, ¿no? Pero es difícil decir cuántos años de carrera tengo, porque en las grandes ligas desde el 97, en la escena local en Boston desde el 94 y luego en la escena local de México pues desde los 80. Entonces no sé ni siquiera de dónde empezar a contar ahorita, si soy sincero. Oye, ahora, ¿en qué momento tomas la decisión de irte a Estados Unidos, de dejar tu país? ¿Y cómo fue esa transición, Antonio? Yo creo que mi hermano hizo lo mismo y como familiar me ha tocado atestiguarlo y es un acto de mucha valentía irte. Pues mira, tuve la ventaja de que mi mamá me apoyó, mi familia me apoyó y estaba chavo, o sea, tenía 21 años. Entonces, a los 21 años, como que no sientes que tienes mucho que perder. ¿No? Y sobre todo en México, por eso me fui un poco, porque yo no sentía que había llegado a un punto en mi carrera que me hiciera dudar en irme o no. Al revés, ¿no? Como que estaba lo suficientemente insatisfecho como para querer algo completamente nuevo. Y sobre todo que ya estaba enamorado del jazz y quería realmente aprender bien cómo funciona, cómo funcionaba esa música, ¿no? Que para mí era medio un misterio en ese entonces todavía. Entonces fue algo, pues muy, se dieron las circunstancias de cierta manera que me permitieron irme más o menos tranquilamente, psicológicamente, porque económicamente fue muy difícil. Mi mamá me pagó los 2 primeros semestres de la escuela con tarjeta de crédito y fue cuando vino la devaluación del 94, por ejemplo. Ujú. O sea, sus deudas en tarjeta de crédito eran una cosa brutal y yo le ayudé a acabarlas de pagar hace, bueno, relativamente no tan poco. Um, Así es que bueno, el haberme ido fue algo muy afortunado y poderme irme legalmente, manteniendo mi estatus siempre bien de estudiante, luego visas de trabajo, luego el green card y luego ya la nacionalidad. Es que bueno, ha sido un proceso complicado, difícil, pero al final de cuentas lo pude hacer y soy increíblemente privilegiado en todo lo que he podido hacer. Antonio, yo creo que todos los músicos en algún momento, pues pasamos épocas de sequía, épocas de dudas, épocas en donde desconfiamos si es esto lo nuestro. ¿Qué le dirías a un músico que está atravesando por esa inevitable etapa? Bueno, todos pasamos por eso. Y pasamos por eso varias veces a través de nuestras vidas, ¿no? Yo constantemente me pasan dudas, me entran inseguridades, te falta trabajo a veces. Generalmente o tienes demasiado trabajo o no tienes el suficiente, ¿no? Así tiende a pasar. Y a veces estás estresado por la falta de trabajo y estás estresado por la cantidad de trabajo. Entonces, no es una carrera fácil, no es una carrera estable, pero si te gusta lo que haces lo suficiente y amas la música y amas la batería y amas tocar enfrente de la gente o amas componer, lo que sea, pues vale la pena, ¿no? Y no te la piensas. No dices, ay, es que sí, las cosas están tan fuertes que me voy a dedicar a contaduría mejor. Tal vez hay gente que tiene ese tipo de dudas. Yo lo que les diría es que lo que más necesitas en esta carrera es paciencia y dedicación, ¿no? Dedicación para, obviamente, avanzar en lo que haces y paciencia a esperar a que pasen las cosas, pero también uno tiene que ¿cuál es la palabra? Uno tiene
propiciar que las cosas pasen también, ¿no? Si, por ejemplo, el disco con Trent Reznor y Dave Matthews, ¿no? O sea, si yo no hubiera tomado la iniciativa de contactarlos y hacer que las cosas pasaran, ese disco no existiría, sencillamente, ¿no? O si no hubiera tenido eh, la necesidad de estar fastidiando en Boston hasta que alguien me llamara y me conectara con alguien más, que me conectó con Paquito Rivera, etcétera, etcétera, las cosas no hubieran pasado. Hay gente muy, muy talentosa en todos lados, pero no hay gente, no toda esa gente tiene los dotes sociales, ¿no? Y la inteligencia social y cultural para tratar de meterse de una manera que no sea tampoco fastidiosa, ¿no? Porque puedes también ser muy insistente y eso que apague a la gente más que te quieran llamar. Así es que tienes que estar bailando, ¿no? Con la carrera, ¿no? Muy cuidadosamente de que no te pisen y no pisar, yo tampoco. Y eso eso toma experiencia y toma un poco de inteligencia. Justo ahí le diste un clavo bien importante, Antonio, que el tema de la inteligencia social o de tener la sensibilidad de hacer relaciones públicas, que yo creo que ese es algo igual, en una carrera musical, igual de importante que lo musical, creo yo. Sí, definitivamente porque eso es lo que puede dictar cómo va a ser la mayoría de tu carrera. Tú puedes ser alguien increíblemente talentoso, que toque todo, etcétera, etcétera. Y eso es solo una pequeña parte de cómo vas a desarrollar tu carrera. Y tienes que ser muy humilde cuando llega el momento de ser humilde y tienes también que ponerte un poco tus moños cuando llega ese momento también, ¿no? Entonces es siempre una estira y afloja de cómo vas a manejarte con otra gente, cómo vas a manejarte con promotores, con managers, con gente que te quiere contratar, con gente que tú quieras contratar. Tienes que saber tu valor también, pero tu valor real muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que tú vales esto y tu valor en el mercado realmente no es eso, ¿no? O a lo mejor crees que vales mucho menos de lo que en realidad puedes aportar. Entonces tienes que estar constantemente revalorando y revisando tu carrera para actuar de una manera coherente con tus alrededores. Y eso va a dictar muchísimo de cómo te va a ir por el resto de tu vida. ¿Cómo fue colaborar con Chick Corea? Increíble. Chick para mí es uno de esos músicos que hicieron tanto, aportaron tanto a la música, y no solo al jazz, ¿no? Sino al lenguaje universal de la música, ¿no? Uno de los compositores más prolíficos. Y yo siempre imaginaba a Chick como un gato que lo podías aventar de cualquier manera y caía siempre de pie, ¿no? Hacía los proyectos más extraños, combinaciones raras de gente que a lo mejor decía, esto no va a funcionar. Y él, de alguna manera, con su increíble astucia musical, hacía que funcionaran las cosas, ¿no? Y estaba siempre relajado, siempre contento de estar tocando. Y el hecho de que me haya llamado para tocar con su grupo, para grabar con él, que él haya estado en mi primer disco solista como invitado y que haya compuesto una canción para mí que se llama One for Antonio. No, o sea, todo eso cuando lo veo desde afuera es un honor increíble, increíble, realmente, para mí. Híjole, es que para mí Chick Corea probablemente es uno de mis tres músicos favoritos. O sea, es algo irreal lo que construyó. Eso es una cosa, un Sí, sonido, o sea, tú ¿de acuerdo? escuchas una nota y sabes que es él. Exacto. Y bueno, para mí es que eso fue la escuela real, ¿no? El haber podido colaborar con toda esta gente y estar en sus grupos siendo entrenado por ellos, ¿no? Porque estás tocando música original con la gente que escribió la música, que te están coachando cómo tocarla, estás viendo las partituras, estás saliendo de gira con ellos, te están constantemente dando consejos, puedes platicar con ellos de otras cosas cuando estás cenando en Italia, en un pueblito, y todo el mundo está relajado, tomas un par de vinos y puedes platicar de la vida, puedes platicar de sus experiencias con Miles Davis
Una vez me acuerdo, estábamos en un avión y es un vuelo bastante largo. No me acuerdo, estábamos en Sudamérica y vimos películas juntos. Yo me la pasaba platicando con él y preguntándole de cualquier cosa que se me ocurriera. Es el lujo de tener a un personaje así y poderlo tratar de piquetazo en el ombligo, o sea, es una oportunidad invaluable, ¿no? Y esas cosas siempre las voy a llevar conmigo y van a ser de las experiencias más valiosas que he tenido como músico. Creo que otro músico crucial en tu carrera fue Pat Metheny. Mm. ¿Cómo fue esa relación? Y Bueno, con no Pat puedo fue creerlo. Qué locura. 20 años, o sea, 21 años con Pat Metheny. Sí. Tuvimos que dejar un poco de tocar porque Pat tiene una carrera muy exigente que cuando estás tocando con él, pues tienes que estar con él. No, no puedes estar con él y también tratando de hacer lo tuyo, que fue lo que intenté durante varios años y fue complicado. Así es que llegó un momento en que tuve que decidir, ¿no? Qué quería hacer, porque por ejemplo él ahorita está de gira todo el mes, pero yo también estoy haciendo mis cosas que inclusive me reditúan más ahora, ¿no? Económicamente también. Entonces, si estuviera tocando con él, no podría estar haciendo las cosas que estoy haciendo. Entonces, por desgracia, tuve que escoger, ¿no? Pero el haber colaborado con él, haber hecho no sé cuántos discos, fue también una experiencia irreal, ¿no? Cuando empecé a tocar con él en el 2001, yo dije, no, si yo llego a tocar con él, es que no puedo pedir nada más, no, a la vida, ¿no? Ya, ya estoy. Y no solo toqué con el Pat Metheny Group, que fue lo que empezamos a hacer al principio, pero luego cuando acabó ese proyecto, pues bueno, vamos a tocar trío ahora con Christian McBride. Bueno, ahora vamos a tocar cuarteto con tal, con Gary Burton y Steve Swallow. O sea, fue un proyecto tras otro, tras otro, tras otro durante 20 años. Entonces me considero una de las personas más afortunadas por haber tenido esa colaboración. Y y haber hecho tanta música con él, ¿no? Y aprendido tanto acerca de cómo liderar un grupo, cómo grabar, cómo trabajar en el estudio. O sea, fue una escuela impresionante para mí. Antonio, ¿cómo se dio la oportunidad de hacer Birdman, que sin duda alguna es un antes y un después en tu carrera y en la industria del cine también? Pues se dio porque Iñárritu bueno, es muy fan de Pat Metheny y fue a vernos tocar en Los Ángeles en el 2005. Y estábamos haciendo un show que se llamaba The Way Up. Estamos promoviendo ese disco, que es un discazo, que es una pieza completa de principio a fin, que en vivo duraba como hora y media. Y luego parábamos un segundo, Pat presentaba al grupo y seguíamos tocando una hora y media más. Entonces eran más de 3 horas los conciertos. Y acabando el concierto, eh, había una especie como de una reunioncilla backstage y de repente llega un cuate y me empieza a hablar, me dice, oye, qué buena onda, que eres mexicano, yo también soy mexicano y me encanta el Pat Metheny Group y estamos platicando y yo no tenía la menor idea que era Iñárritu, ¿no? Y de repente le pregunté, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, no, pues yo soy cineasta mexicano. Pero pues estábamos en Los Ángeles y no me impresionó mucho el que me dijera que era cineasta, ¿no? Todo hasta que le pregunté, bueno, ¿y qué has hecho algo que tal vez conozco? No, pues una que se llama Amores Perros y una que se llama 21 Grams, que eran sus dos películas hasta el momento. Y yo así como que, una vergüenza, Hubieras ¿no? empezado Pero por ahí, ¿no? sí, no. Y le dije, perdóname, no te reconozco. Además, que yo la primera vez que oí al Pat Metheny Group fue a través de su programa de radio de Magic Nights en 96.9 en WFM. En W, claro. ¿No? Entonces fue como todo un círculo, ¿no? De la vida muy curioso. Y años después, bueno, esa noche me dijo que el solo de batería que toqué se le quedó muy grabado, ¿no? Que era un pulpo en el escenario, no sé cuánto, ¿no? Y de repente, creo que fue en el 2012, que me suena el teléfono y era él y me propuso hacer la música de la película, así, de buenas a primeras. Y pues me preguntó, ¿qué? ¿Le entras o no? Y yo, pues sí, le entro, ¿no? Y el sentimiento, la sensación de emoción, llegó el sentimiento de horror y terror en 3 segundos
saber que iba a tener que hacer esto con pura batería, no una película de Hollywood con mega estrellas, bueno, me entró el pánico, la verdad, pero yo tenía la certeza de que Iñárritu sabe tan bien lo que quiere hacer que me iba a guiar de tal manera que iba a salir bien. Y pues así fue, por suerte. Oye, y el proceso de ya hacer la música per se, ¿cómo fue? Digo, yo no me imagino orquestar una película solo con batería, ¿no? Obviamente desde tu lado, tú piensas como baterista, ¿no? Pero ¿cómo fue técnicamente hacerlo? Pues fue muy poco ortodoxo porque nos juntamos en un estudio y hicimos demos nada más con el guión antes de que empezaran a filmar la película. Entonces él me platicaba las escenas de principio a fin, y eran escenas largas, obviamente, y luego me decía, a ver, pues improvisa lo que sientas, ¿no? Y le pedí que se sentara enfrente de mí, eh, enfrente de mi batería, y que nos imaginábamos la escena al mismo tiempo y que me levantara la mano cada vez que veía la siguiente fase de la escena. Así yo podía improvisar y luego lo veía a él que me hacía así y decía, ah, ok, eso quiere decir que abrió la puerta. No, entonces tocaba algo y me iba por otro lado y completamente eh, instintivo, ¿no? Que cuando llevas improvisando mucho tiempo, no estás pensando realmente, sino es algo de que está fluyendo, no sabes muy bien por qué, ¿no? Pero es una combinación interesante entre el estar muy concentrado y el no pensar al mismo tiempo. Hicimos toda la película así y luego esos demos los sobrepusieron sobre el rough cut, ¿no? De la película y ya gracias a eso entonces él pudo decidir muy bien qué es lo que le gustaba, qué es lo que no, qué es lo que necesitábamos hacer con más intensidad, qué es lo que necesitábamos hacer más lento, más despacio, más rápido. Y la segunda vez que nos metimos al estudio ya fue viendo la película, ¿no? Entonces ya volví a hacer todo con las nuevas instrucciones y ahí sí ya cachando detalles de lo que estaba pasando visualmente. O sea, lo grabaste ya contra imagen, ¿no? Sí, Así, sí, sí, sí. wow, qué belleza. Sí, y él me decía, bueno, aquí cuando ves este movimiento, ahí necesito algo grande, aquí necesito que te aceleres, etcétera. Íbamos tratando cosas juntos, pero la segunda sesión, donde ya vimos la película, fue un día y medio de grabación, nada más. Wow. Rapidísimo. Sí, Oye, esa película te dio a ti uno de tus Grammys, ¿no? sí, exacto. Sí, que fue raro porque me eliminaron de la contención de los Óscares por a mí me pareció, a todos, a Iñárritu también me pareció un pretexto medio barato, que era que al principio dijeron que había menos música original de la que se necesitaba, del porcentaje de música que se necesita para que califiquen, que debe ser más del 50% de música eh, original y música incidental, ¿no? Debe ser más música original que incidental. Y en la música, en la película hay música clásica que aparece durante las escenas que están haciendo la representación teatral que sucede en la película. Esa es la musicalización, música clásica. Entonces se hizo un recuento y resultó que era más música original. Entonces dijimos, ah, bueno, entonces estamos bien. Y luego volvieron a escribir con otra razón que decían que la música original estaba demasiado diluida por la música incidental. Entonces, bueno, para mí era que querían deshacerse de la banda sonora, ¿no? Yo creo que les pareció este tipo, nunca ha hecho nada en Hollywood, no lo vamos a nominar por haber hecho unos solos de batería, ¿no? Eso fue lo que nos pareció a todos. Pero bueno, yo siempre pregunto, bueno, ¿de qué se acuerda la gente? ¿De la música clásica o de la batería? ¿No? Entonces, si te acuerdas de la batería, quiere decir que no estaba muy diluida, ¿no? La música original. Así es que, bueno, fue una de esas cosas que pasaron y ya, pero sí me pareció un poco un pretexto para deshacerse de la banda sonora. Sí. También colaboraste en la de No Respires 2, ¿verdad? No, yo creo que es otro Antonio Sánchez. Ya van varias gentes que me Sí, porque dicen en tu y IMDb sí, aparece. sí, no. No, Es otro no, Antonio Sánchez. he hecho otras cosas, ¿no? Un documental que se llamaba Política, Manual de Instrucciones, español. Acabo de hacer otra serie de televisión que se llama Los Anarquistas.
The Anarchists, otra Get Shorty, que la hice hace ya varios años, y esta nueva que se llama Stags. Hice una película en la pandemia que se llama Harami, que no ha salido. En fin, ya llevo ahí mis cositas, por suerte. También colaboraste con John Patitucci, ¿no? Sí, mucho. Sí, con Patitucci tocamos con Chic varias Mm. veces, hicimos un disco también con Chic, y toqué en el grupo de Patitucci bastante también. Y él ha tocado en mis proyectos también en alguna que otra vez. Entonces, hemos tenido una relación padre y estrecha musical desde hace mucho tiempo. También otro de los grandes Patitucci, Sí. ¿no? Sí, Oye, pues es que realmente cuando veo la cantidad de gente con la que he tenido la oportunidad de colaborar, es realmente increíble que haya tenido todas esas oportunidades. Nueva Vida es un álbum fuera de serie, Gracias, fuera, gracias, fuera gracias. de serie. Eh, yo quisiera saber cómo fue el proceso de hacerlo porque lo he escuchado millones de veces. Ah, mira, pues muchas gracias. Ese disco fue también un parteaguas para mí como compositor. Creo que le perdí el miedo a la composición. Fue como Eh, 2013, ¿no, Antonio? Perdón que te interrumpa. sí, sí, Por por ahí, ahí. sí. Sí. Y también fue el título de New Life, Nueva Vida. Es un poco porque fue cuando decidí que quería realmente hacer mucho más con mi carrera como solista. No, que hasta ese entonces había estado haciendo sobre todo cosas como acompañante, como sideman, y ese momento, al hacer ese disco, dije, me interesa mucho hacer mis propias cosas, tener mis propios discos y sacar mis proyectos a la luz y tratar de tocar mi música por todo el mundo. Oye, Antonio, ya para ir para ir cerrando, ¿tú, tú consideras que eres más talento o disciplina? Mm. Bueno, me di cuenta que era talentoso cuando empecé a estudiar más y más y más y más. Porque, digo, había cosas que se me daban, yo siento yo, un poquito más fácil que a otras personas. No, pero eso sencillamente me daba más ánimos para estudiar, ¿no? Entonces creo que fue una combinación bastante saludable de disciplina y de talento. Que también la disciplina la traía, se fue retroalimentando con lo que yo hacía de gimnasia olímpica, que hice bastante tiempo también, ¿no? Que me encantaba. Y lo hice de los 10 a los 21 años, básicamente. Ah, pues Y muchísimo. pues mucho tiempo, sí. Y, bueno, fui a los nacionales, estaba con el equipo junior nacional obviamente se requiere mucha disciplina para eso. Y creo que se retroalimentaba un poco lo de música, el piano clásico que estaba también aprendiendo en la Escuela Superior de Música, como que todo requería mucha disciplina para poder avanzar, ¿no? Y por suerte en ese momento mi ser estaba dispuesto a ser así de disciplinado y el talento que tenía pues me ayudó a avanzar más o menos rápido. Creo que lo único que puede garantizar tener pues, más posibilidades de éxito en la música, pues es el practicar, es el ensayar. Desde tu lectura, Antonio, ¿cuántas horas consideras que un baterista debería de ensayar? Pues es difícil contestar esa pregunta fríamente porque en Berkeley, por ejemplo, había bateristas que practicaban el doble que yo. Y cuando los veías practicar decían, wow, este tipo está pero durísimo, ¿no? Y luego los oías tocar y no sonaban bien, ¿no? Los oías tocar con gente, con un ensamble, con un grupo, y no sonaban tan bien como cuando sonaban cuando practicaban. Entonces, también es cuestión de practicar inteligentemente y practicar cosas que vas a realmente utilizar cuando vayas a tocar. Entonces, había muchos músicos de práctica y que no se traducía de la misma manera al tratar de hacer las cosas en vivo. Entonces, yo practicaba mucho menos horas, pero creo que las practicaba más inteligentemente que muchos otros músicos que yo veía por ahí. Entonces, no hay un número de horas que te pueda decir, "Vale, esto es el mínimo", ¿no? Ahí está la teoría por ahí, que deben ser 10.000 horas, ¿no? Antes de que uno pueda
considerarse un experto en lo que uno hace. Yo no sé, bueno, yo llevo definitivamente muchas más de No, 10.000 horas, pero yo creo que hay gente que puede llegar a las 10.000 horas y no realmente ser un músico trascendente, ¿no? Hay tantos músicos por ahí que son muy, muy buenos y de los que uno nunca ha oído hablar, ¿no? Y de los que tal vez nunca vas a oír hablar. Son músicos funcionales que tocan todo el tiempo, trabajan, pero de eso a ser un Chick Corea o ser un Pat Metheny o ser un Keith Jarrett o ser un Miles Davis, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y pues yo lo que siempre estoy tratando de hacer es trascender, ¿no? Que transmitir algo a la hora de tocar, ¿no? Y contar historias. Siempre estoy tocando porque el contar historias es lo que va a hacer que la gente te ponga atención. Hay mucha gente que toca cualquier instrumento y están balbuceando, no están realmente hablando, no, ni contando nada. Entonces, cuando hago clínicas, masterclasses, siempre hago hincapié en contar historias, ¿no? En la narrativa, de lo que estás haciendo como compositor, como improvisador. Todo eso es lo que va a hacer que la gente te ponga atención y poder comunicar algo. Si no comunicas nada a la hora de tocar, no importa que toques 10.000 notas o toques 10 notas, si no comunicas nada, entonces no estás haciendo tu trabajo como artista. Y eso es siempre mi mayor preocupación y mi más grande prioridad en comunicar. oye, Antonio, ahora metiéndonos un poco en tu cabeza, basado en la narrativa que me dices, yo un solo lo percibo como una historia que tiene sus tintes, sus matices. No lo veo tanto como una pieza musical. Eh, Dicho esto, ¿cómo percibes la construcción de un solo? Precisamente así, ¿no? Yo lo veo de una manera narrativa, como si estuvieras viendo una película, leyendo una novela, y mi mayor prioridad es hablar, ¿no? Con claridad y exponer mis personajes de una manera clara, ¿no? Toda historia tiene personajes y va a haber personajes principales y va a haber personajes secundarios y terciarios. Los personajes principales necesitas desarrollarlos y necesitas desarrollarlos bien para que la gente entienda de lo que está hablando y entienda tu historia, de qué se trata tu historia. Y tus personajes secundarios van a estar ahí tal vez para ayudar a los personajes principales. Y yo siempre estoy pensando de esa manera cuando estoy haciendo un solo de batería, por ejemplo. Ahora que estoy haciendo los shows de Birdman, al final del show hago un solo de batería como de 15 o 20 minutos, generalmente. Y ahí es donde realmente pongo en práctica todo esto de la narrativa y los personajes. Y tratar de mantener un solo de batería durante 15 o 20 minutos es difícil, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo nunca ha escuchado un solo de batería de más de unos segundos o de unos cuantos minutos, tal vez. Así es que darle a la gente 15 minutos o 20 minutos, pues necesitas planearlo bien y verlo claramente en tu cabeza y también a la par de que acabo de hacer la música de la película, que es una maravilla de la narración, de la narrativa, pues necesito hacer algo similar de una manera musical. Y siempre es un reto y siempre es un reto satisfactorio, interesante, que necesita paciencia y necesita disciplina a la hora que estás haciendo. Porque si te empiezas a adelantar a lo que estás tratando de hacer y te impacientas, siempre me pasa que empiezo a hacer cosas al azar, cosas ya mecánicas que he practicado antes, que ya me sé, estoy regurgitando y en ese momento me doy cuenta, necesito parar y regresar a los principios narrativos que siempre estoy tratando de hacer y eso generalmente me saca de los aprietos en los que me puedo meter. Y que es cuando el solo va perdiendo discurso, ya lo estás Exacto. haciendo, ya haces feels por feels, ¿no? O Exacto. sea, Sí, sí que los films, digo, los puedes hacer de cierta manera que los puedas hacer una parte importante de tu historia, ¿no? claro. Pero si no tienes la historia clara en tu cabeza, entonces, sea lo que sea que hagas, no va a tener el suficiente peso para que la gente te siga poniendo atención. Y no se empiezan a cansar ellos, ¿no? Si yo me estoy cansando de lo que estoy escuchando y lo que estoy tocando, quiere decir que la gente que me está escuchando es mucho peor. Oye, Antonio, tú te hiciste
en el rock, de cierta manera, en tus inicios. Habiendo recorrido la élite del jazz, ¿qué perspectiva tienes del rock ahora? Eh, bueno, el rock es algo que me sigue gustando mucho, ¿no? Yo sigo escuchando muchos de los discos que escuchaba en ese entonces. Me parece música que ha trascendido, pero yo no sé si pudiera tocar rock todo el tiempo, ¿no? Porque ahora que tengo tanta facilidad para improvisar, eh, eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Y siento que si estuviera en un grupo de rock, pues estaría un poco limitado por el género ahora. Pero lo que me gusta hacer cuando estoy tocando jazz es meter mis influencias de rock también. Es más fácil para mí hacer eso que tocar rock y meter influencias de jazz, ¿no? El jazz, como te digo, es música que invita a otras cosas. Entonces, si hay una parte de cualquier improvisación en la que me pueda poner a tocar como John Bonham y sea de una manera musical, y lo puedo hacer, ese es el tipo de cosas que más me gusta hacer, ¿no? Andar haciendo mezcolanzas de diferentes estilos que a mí me llegan, que me han dado mucho, y hacerlo de una manera musical, ese es el reto. Oye, rítmicamente, en México hay géneros muy interesantes, o sea, por decir, el norteño, la banda, La banda, sí. inclusive ahora los corridos tumbados rítmicamente son géneros muy interesantes. ¿Tú qué lectura tienes de, pues, de toda esta diversidad rítmica que hay en México? Pues hay mucha, ¿no? Y es muy rica, y todo lo de Veracruz, a mí, el son jarocho, todo eso me encanta, ¿no? Y es una de las partes además más africanas de la música mexicana. Pero yo en algún momento sé que voy a necesitar hacer una investigación más profunda de lo que está pasando en México y hacer algún proyecto rindiéndole homenaje a todo lo que está pasando en nuestro hermoso país, que hasta la fecha, no sé, mis intereses musicales han estado más en el jazz y en la música muy, muy libre. No me gusta meterme en estilos muy, muy específicos, pero sé que el momento va a llegar para hacer eso. Finalmente, Antonio, ¿qué bateristas, con qué bateristas mexicanos resuenas, más allá de los géneros que estos puedan interpretar? Hay artistas muy buenos en México, ¿no? De jazz. Ahorita, cuando me pides nombres, siempre se me van los nombres Por supuesto. en el momento, pero hay muchos bateristas de jazz muy buenos, muchos bateristas de rock muy buenos. Eh, Hay un talento en México impresionante. Ahora con las, los talleres que estoy haciendo en el verano de la residencia que lleva mi nombre en el CENART, que vienen generalmente unos 100 chavos y chavas de todos lados del país, a estudiar por 4 días intensamente con maestros que traigo de Estados Unidos. Es increíble el talento, la disposición, la actitud, la vibra. Los mismos maestros generalmente me dicen, es una residencia muy especial, ¿no? Porque hay de este tipo de residencias en muchos lugares del mundo, en Europa sobre todo. Y siento que la gente que va a ese tipo de eventos están un poquito acostumbrados o mal acostumbrados a tener muchas de ese tipo de oportunidades. En México no hay tantas. Entonces yo siento que cuando la gente va, aprecia más lo que se les está dando y hay una energía muy especial gracias a eso. Y gracias a eso también me doy cuenta del brutal talento que hay en México. Nada más es cuestión de pulirlo y de que tengan más oportunidades, ¿no? Que las instituciones apoyen más, que haya más festivales, que haya más lugares para tocar. Pero creo que el jazz en México está pasando por un buen momento en cuestión de talento, en cuestión de que hay más clubes ahora para tocar, hay un poquito más de festivales. Entonces, bueno, tal vez es un buen momento para estar haciendo esto en México. Antonio, híjole, de verdad agradezco mucho esta oportunidad de, pues, de poder platicar contigo. Nuevamente quiero darte las gracias, pues, como mexicano porque
la representación que le has dado a México en el extranjero ha sido impresionante. Para mí eres un orgullo y muchas gracias por esta charla y esta es tu casa, Antonio. Gracias, Gaby. Gracias por la entrevista y la oportunidad de platicar contigo. Te mando un abrazo grande, Antonio. Igualmente.